un programa en el ordenador o no sé qué. Entonces, no, creo que este concepto debe quedar muy claro de lo que estamos hablando y en ese sentido, pues el Early Programming no solo abarca el concepto de cognición o de desarrollo cognitivo, sino la programación general de lo que es nuestra salud y también la capacidad de enfermar o el riesgo de enfermedad que vamos a tener a lo largo de toda la vida. Entonces es un concepto importante que además vosotras que, como veo a todos vosotros tan potentes a nivel de las redes, es importante que lo comprendáis, que nos vayamos de aquí sabiendo claramente qué significa y que a la hora de transmitir la información pues se aclaren cosas y también se le dé luz a este conocimiento de una forma clara, que quizás en otros países ya del entorno europeo y a otro nivel pues se está difundiendo muy ampliamente y ahora va a empezar con fuerza aquí en nuestro país a través de la reciente campaña que está lanzando el Ministerio de Sanidad y que vamos a hablar de ella. Pues bien, toda esta historia comenzó en el año 63, cuando dos investigadores, Widdowson y McCase, comprobaron que cuando ocurre durante la gestación, aparece una noxa en el primer periodo de la gestación, algún proceso patológico, se puede afectar el crecimiento de ese feto que llevaba una trayectoria determinada y va a quedar por debajo de las expectativas que tenía como trayectoria de crecimiento. Sin embargo, cuando acontece el proceso patológico o ocurre algo, en concreto aquí que estamos de nutrición, pues falta nutrición al final del embarazo, en el último trimestre, entonces tras el nacimiento, ese crecimiento fetal que en principio, como ven en la gráfica, cae, luego si el recién nacido ya está en un ambiente nutricional y ambiental en general, de todos los factores ambientales mejor, pues no solamente va a superar el descenso que había tenido en la curva de crecimiento, sino que incluso puede superar la expectativa que tenía programada de crecer. Bien, este efecto, como les digo, en el año 63, este efecto demostrado en animales de experimentación, posteriormente pues se fueron, diversos investigadores fueron trabajando y se empezó a hablar de la programación de las funciones del adulto y de las enfermedades mediante hormonas, metabolitos y neurotransmisores durante periodos críticos del desarrollo. Y empezó a meterse el concepto de periodos críticos. Luego, este fue Donner Gunther en Berlín, y luego en el año 92 el profesor Alan Lucas, que he querido traerlo aquí porque fue el primero que hizo los estudios de programación mediante la alimentación de nutrición precoz en el humano, especialmente en niños prematuros, de los cuales pues partieron también todas las hipótesis y toda la confirmación de lo que habíamos visto en animales en el humano. Y por último, David Parker, que ha sido una referencia internacional a nivel mundial, pues ya comenzó también a transmitir la idea del origen del desarrollo de las enfermedades del adulto por la malnutrición fetal y el bajo peso al nacimiento. Y, como les digo, todo esto ha llevado a que hoy por hoy hay miles de publicaciones en todo el mundo, muchísimos investigadores trabajando en este concepto para comprenderlo y también como punto de mira para el desarrollo de intervenciones e incluso de terapias en el futuro que vayan encaminadas a prevenir el desarrollo de las enfermedades y a mejorar, por supuesto, la vida de todo el mundo. Esto es un ejemplo también claro para que comprendan de lo que estamos hablando. En el año, o sea, detrás de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la zona de Holanda sufrieron una fase de hambruna muy importante y esta era la típica dieta que tomaba una mujer embarazada. Cuando esta hambruna sucedió, pues un señor, un ginecólogo, decidió que iba a tomar información acerca de qué efectos podía tener la hambruna sobre las embarazadas. Empezó a recoger información y llegó en la zona que estaba a captar miles de mujeres embarazadas y tomando toda esa información, hablamos de varios miles de personas, pues observó lo siguiente: hizo el seguimiento de los niños y posteriormente se le han seguido, además a estos individuos, fijaros que empezó en el año 45, todavía hay grupos de investigación que lo han seguido a este señor y siguen evaluando el efecto que ha tenido, que tuvo esa hambruna sobre el embarazo. Entonces verán que cuando la hambruna ocurría en el primer trimestre, los individuos desarrollaban a largo plazo enfermedades cardiovasculares.
Si ocurría en la mitad de la gestación, las enfermedades eran de tipo renal. Y si ocurría al final de la gestación, las enfermedades que aparecían a lo largo de la vida adulta, eran de tipo metabólico, obesidad, diabetes, etc. ¿Vale? Hipertensión. Entonces, todo esto, además, los pediatras, nosotros ya lo sabíamos. El modelo que estábamos viendo en animales, también nosotros lo vemos en los niños, lo tenemos perfectamente descrito. Este es el caso de un niño con un retraso de crecimiento intrauterino retardado, que se llama un crecimiento pobre durante la gestación. ¿Y qué ocurrió? Porque falló el aporte nutricional desde el principio de la vida. Entonces se produce un crecimiento intrauterino retardado que se llama CIR simétrico, es decir, todo el feto se queda empequeñecido en su conjunto porque empieza muy pronto el daño o el déficit nutricional. Cuando este fenómeno va a producir un bebé que no va a tener un proceso de recuperación correcto y además va a tener muy mal pronóstico a largo plazo. Sin embargo, lo que más se ve hoy por hoy también es el bajo peso al nacimiento. Niños que nacen con un bajo peso para su edad de gestación. Ese bajo peso al nacimiento va a estar relacionado con una mayor mortalidad entre 20 y 74 años, analizando toda la población desde adulto joven a mayor, van a tener mucha más mortalidad. Y además el bajo peso al nacimiento va a estar relacionado con el desarrollo de enfermedades coronarias, de obesidad y de todas las patologías metabólicas que decíamos. ¿Cuándo ocurre esto? Pues como veíamos en la gráfica de los animales, cuando el déficit nutricional aparece al final de la gestación y entonces el niño nace muy bajito de peso, que algunos de vosotros seguro que lo conocéis bien. Niños que nacen con bajo peso, pero que luego los papás están muy asustados, pero cuando empiezan a comer rápidamente hacen un catch-up muy rápido y a lo mejor han nacido con 2 kilos de peso y resulta que a los 3 meses ya tiene 4 y dice, oh, qué bien, que va fenomenal. Pues no, ahora sabemos que ese catch-up no puede ser tan rápido. Ese catch-up no está bien porque este niño ya venía programado intraútero para soportar unas condiciones nutricionales malas y entonces estaba adaptado intraútero, no estaba adaptado su metabolismo y su cuerpo para acometer una alimentación amplia. Y entonces por eso hace un catch-up muy grande que a la larga le va a provocar también un efecto de desarrollo de enfermedades. Es que las secuelas a largo plazo de estos niños son muy importantes, no solamente a nivel corporal, que podemos decir pues alteraciones, obesidad, comorbilidades, etcétera, o diabetes, o alteraciones del sistema inmune, sino que además pueden conllevar alteraciones del desarrollo del sistema nervioso muy importantes. Y cómo no, el tejido, si se producen modificaciones en el desarrollo de cualquier órgano y tejido, el sistema nervioso es uno de los más sensibles. ¿Cómo no iba a ser así? Entonces los déficits nutricionales pueden conllevar muchas alteraciones, tanto mentales, neurológicas como psíquicas, que a la larga pues, van a producir diferentes problemas. Por supuesto, algunos de los casos que estamos poniendo aquí son casos extremos, pero entre el extremo y la normalidad hay una gran variabilidad. Entonces podemos tener déficit también de desarrollo cognitivo o de conducta que no son iguales que las de los niños normales, se desplazan de esa normalidad, pero que tampoco son absolutamente patológicos. Claro, cualquiera que está aquí, todos como padres y madres, pues quisiéramos que nuestros niños sean los más listos y que lleguen a alcanzar pues toda su dotación que tenían prevista al máximo posible. Pues bien, esta causa produce. Entonces, las consecuencias a largo plazo de un ambiente intranutricional materno-fetal subóptimo y también postnatal, pues realmente sabemos que va a afectar a todos los órganos, el desarrollo y funciones de todos los órganos y tejidos. Y entonces va a afectar, pues, por ejemplo, a nivel de todo el eje de estrés, pues va a producir también alteraciones de resistencia a insulina, obesidad, en el hígado infiltración lipídica, a nivel pulmonar y renal, a nivel del sistema nervioso, desórdenes de la ingesta, por ejemplo, ligadas al desarrollo del sistema nervioso y del apetito, también a nivel de alteraciones de la homeostasis de la glucosa, a largo plazo, el que un niño nazca nacido de una mujer con malnutrición puede producir esto, y también la infiltración lipídica. Pero fijaros en el enunciado que no solo es la malnutrición materna. La malnutrición materna que estamos diciendo, de estos niños que nacen con bajo peso para la edad gestacional, va a tener esas consecuencias, pero también el exceso. Es decir, hijos que nacen de madres obesas o de madres diabéticas,
que por su especial patología lo que van a hacer es van a suplir un exceso de nutrientes al feto, y ese exceso también va a producir por mecanismos diferentes el mismo efecto al final. De forma que tanto la malnutrición materna como el exceso de peso o la diabetes gestacional van a provocar alteraciones en el desarrollo de órganos y tejidos y de su función. Y eso a la larga va a conllevar a patologías en la edad adulta. ¿Qué patologías? Pues se están observando cambios estructurales a nivel renal, a nivel del sistema nervioso, del hígado, que ya hemos dicho, etc. Cambios en la microbiota intestinal. Los hijos que nacen de madres obesas van a implantar en su intestino una microbiota intestinal más obesogénica, o con esa capacidad de la que hablamos, que un niño que nace de una mamá normal. Esos cambios de la microbiota van a tener efectos en el desarrollo del sistema inmunológico y del crecimiento general del niño. También encontramos un efecto de la programación sobre la edad celular. Se ha observado que ese efecto también de la patología materna durante la gestación metabólica va a provocar una alteración en la aceleración de envejecimiento de las células. Y por último, los efectos epigenéticos, muy importantes. ¿Por qué? Pues porque esta situación de alteración metabólica materna va a condicionar los cambios epigenéticos, cambios en el ADN, cambios de metilación que se llaman en el ADN y en otras moléculas, en las histonas, que se llaman, de forma que se van a quedar grabados en el nuevo ser. Son cambios que van a ir transmitiéndose de forma hereditaria y que de alguna manera están cambiando nuestra población y nos están haciendo más sensibles y con más riesgo a desarrollar obesidad. Entonces, esto significa que no es solo cuando decimos es que el niño se está haciendo obeso porque come mucho, porque hace poca actividad física. No, ya venimos con una carga además gestacional que está ahí durante la gestación, que se es transmitida a través de nuestros padres en sus propios genes, y también durante la vida fetal, que nos va a hacer más propensos a desarrollar esta patología. Sí, por favor. No, por abrir un poquito el debate, sí, ¿no? Claro. Porque yo creo que aquí hay dos conceptos muy importantes que quería que nos aclararas, porque creo que son novedosos, pues sobre todo que son conceptos novedosos y sobre todo que hasta hace muy poquito creíamos que esto no era así. Por ejemplo, Cristina habla ahí de epigenética, ¿no? Y yo hasta hace muy poquito, cuando hablaba, decíamos aquello de que, por ejemplo, la prevalencia de obesidad, que estaba en aumento, se debía sobre todo a cambios ambientales. Y todos decíamos, los genes necesitan mucho tiempo para cambiarse y, por tanto, lo que ha pasado en los últimos años son cambios en el ambiente que condicionan que tengamos más obesidad, no cambios genéticos, ¿no? Este avance en el campo de la epigenética, que efectivamente no son cambios, no son mutaciones dentro de los genes, sino que es metilación, son cambios en la sociedad que permiten la expresión uno de los genes. Ahí es en donde la nutrición o el ambiente puede estar haciendo modificar esa epigenética. Entonces, quería que comentaras algo de eso. Y luego la otra parte es la del microbioma. Tampoco, no hace tanto que todavía decíamos que el útero, que el líquido amniótico era estéril, que el niño empezaba a coger, digamos, su microbiota una vez que pasaba por el canal del parto, y sabemos que no es así, y incluso podemos estar interviniendo sobre la microbiota del feto a través de los alimentos de la madre. Yo quería que pararas ahí un poquito porque sí creo que es importante. Sí, yo creo que esto es importante decir porque, claro, ahora con toda la investigación que se está haciendo alrededor del microbioma humano, el desarrollo de prebióticos, probióticos y todos estos simbióticos que se están añadiendo a los alimentos, pues, se ha generado mucha expectación. Y claro, en etapas precoces de la vida, el que un intestino que en principio está como estéril, o sea que estaría, entre comillas, o sea que está limpio, ¿no? Sería un mapa limpio, y que la implantación de la microbiota vaya a depender pues de lo que está comiendo su mamá en el embarazo, y más si cabe incluso antes de quedarse embarazada, de la forma de parto, del tipo de parto. No es lo mismo la microbiota de un niño que nace de una cesárea que de un niño que nace por vía vaginal. No es lo mismo la microbiota que desarrolla un niño que toma pecho que el niño que toma una fórmula infantil. No es lo mismo la microbiota de un niño que durante el desarrollo en el primer año va introduciendo los alimentos de un modo o de otro.
Y no es lo mismo, como le he dicho, la microbiota de un niño que nace de una mamá diabética o de una madre obesa. Y tampoco es lo mismo un niño que se ponga malito y que tengamos que ponerle antibióticos. Si le tenemos que poner antibióticos, eso va a cambiar y va a determinar su, entre comillas, metabotipo, que se llama. La forma, o sea, la estructura de la microbiota intestinal y su función, las dos cosas. Y va a cambiar las dos cosas. Por tanto, tenemos una serie de factores importantísimos que están influyendo en el desarrollo de la microbiota intestinal y que a su vez, a partir de la microbiota, vamos a ser capaces de procesar los alimentos de una forma o de otra o de desarrollar, o de que haya determinadas funciones, como ahora os voy a contar, entre la microbiota y el cerebro, el propio desarrollo cerebral, que ya hay datos que corroboran que existe una unión, un nexo entre el desarrollo de la microbiota intestinal y el desarrollo cognitivo. O sea, es espectacular. Entonces yo creo que todos estos mensajes son importantes. Una cosa que decía Rosaura, hay pocos datos por el momento, pero sí que parece que también, aunque el líquido amniótico parecería estéril, no lo es. Hay determinadas bacterias en el líquido amniótico que tienen un papel trófico también sobre el desarrollo del tubo digestivo fetal, y también en la placenta. También se han encontrado determinadas bacterias que parece que tienen un papel muy importante para el desarrollo cerebral, para el desarrollo fetal y también para la transferencia, incluso la regulación de la transferencia de nutrientes desde la madre al feto. Bien, pues todos estos factores importantes. Y vamos al cerebro, porque, claro, estamos diciendo que se programa la obesidad de nuestros niños, pero como decía, cómo no, se va a programar el cerebro, que es mucho más sensible que el resto de los tejidos. Entonces nos encontramos que realmente el desarrollo cerebral comienza justo en el momento de la concepción, prácticamente a las pocas semanas ya empieza el desarrollo cerebral. Y ese momento, y a partir de esas pocas semanas de vida, ese periodo y hasta, podríamos decir, los 2 primeros años, es decir, los 1000 primeros días de vida del niño, se pueden considerar periodos críticos para el desarrollo cerebral, porque ahí están ocurriendo muchas cosas. Está ocurriendo no solamente el desarrollo en volumen, está ocurriendo la especialización de las células del tejido cerebral, está ocurriendo todas las interconexiones, el desarrollo de la estructuras que conectan una parte del cerebro con otra, y entonces que se conoce como conectoma, el conectoma, desarrollo de las fibras de sustancia blanca que conectan. Y por tanto es una etapa importantísima donde cualquier déficit nutricional va a producir fallos en el desarrollo que van a tener consecuencias a largo plazo. Algunas son recuperables porque el cerebro del niño, y sobre todo en los primeros 2 años, es un tejido muy plástico. O sea, tiene capacidad de recuperación, y ahí es donde sí que podemos incidir. Un niño que haya sufrido intraútero, podemos salvarle de estas consecuencias si hacemos una buena alimentación durante los 2 primeros años. Podemos mejorar mucho su desarrollo. Lo que ocurre es que hay lesiones que se producen prenatales que ya no tienen arreglo. Entonces es muy importante que haya una buena nutrición materna, que las mamás se preparen para quedarse embarazadas antes de quedarse embarazadas, que no haya déficits nutricionales cuando una mujer se queda embarazada, que podamos actuar también sobre las adolescentes, que eso ahora mismo no hay todavía una estrategia y un dinero puesto ahí para intentar que se hagan unidades para aconsejar a las mujeres en edad de concebir, y que realmente comprendan que no solamente tu útero tiene que estar bien y tus ovarios, sino que tiene que estar bien también tu cuerpo y tiene que estar bien tu estado nutricional para esto. Fijaros que una mujer obesa, solo con la recomendación de perder 5 kilos antes de quedarse embarazada, solo con esto vamos a reducir un 36% el riesgo de desarrollar diabetes gestacional en una mujer obesa. Con lo cual es muy importante, porque la situación de obesidad y diabetes juntas en la misma madre, eso va a condicionar, es el peor estado metabólico que puede tener un feto en su madre para su desarrollo. Por tanto, eso es una recomendación que debería hacerse. El otro día estuve en Madrid, en la convención NAOS, que se estaba haciendo allí para la obesidad, y resulta que estuve dando una charla y me sorprendió muchísimo porque vinieron a preguntarme equipos de trabajo que están con las embarazadas, tanto de matronas, nutricionistas y mucha gente que está trabajando, porque estaban asustados cuando me oyeron decir que el momento durante la gestación no es el momento de perder peso.
Ahí no es el momento. Si hacemos una dieta para perder peso, estaremos provocando deficiencias nutricionales en el feto. Entonces, se están mandando a las mujeres obesas, porque a la diabética ya se manda al endocrino, le pone su dieta, le pone su tratamiento si necesita insulina y se controlan mejor. Pero si eres solo obesa, lo que te dicen, no vayas ahora a ganar peso, no sé, y entonces la están mandando a los endocrinos y resulta que los someten a dietas de 1200 de 1200 kilocalorías. Y algunas están haciendo pérdida de peso de 30 kilos durante la gestación. Claro, nacen unos bebés hechos una patata, o sea, pequeñísimos, todos bajísimos de peso a la gestación y todos enfermos. Entonces, esto está ocurriendo en la Comunidad de Madrid y son muchos niños lo que le está pasando, muchas mujeres, porque se está haciendo una mala comprensión del efecto del programa. Entonces, el momento de la gestación no es para perder peso. Hay que perder peso antes, prepararse nutricionalmente y entonces quedarte embarazada. Y luego ahí lo que hay que hacer es una dieta equilibrada, una dieta buena y mantener tu alimentación correcta para el desarrollo cerebral. Bueno, seguimos con esto que me estoy enrollando. No, es que a mí me interesa, creo que... ¿Se oye, no? Sí. Vale. De este cuadro me parece muy interesante, de nuevo, que destaquemos el periodo crítico, ¿no? Bueno, no solo el crítico, también el periodo sensitivo.